Gracia y paz, amados hermanos. Para muchos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es el organismo mundial que más defiende a las personas, que más defiende los derechos humanos y los derechos a la libertad. Para muchos es el organismo puntero en la defensa de los derechos más vulnerados y atacados por los seres humanos. Pero la gran pregunta ¿es la ONU tan inofensiva como algunos creen que es? ¿O es la ONU realmente alguien que vela por todos los derechos humanos por igual? ¿Es la ONU parte de una agenda mucho mayor? ¿Es la ONU un instrumento para tirar adelante una agenda que vamos a ver cada vez con más claridad establecida en nuestros países? Según la ONU, una de las cosas que siempre ha defendido es la libertad religiosa. Pero me gustaría leerte unos aspectos del último informe de la ONU sobre la libertad religiosa. Atento a las palabras porque no tienen desperdicio. Te lo leo para que así no sean mis palabras, sino las palabras de su propio informe de hace pocos días. La libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBTQ, J, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12. El informe pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a líderes religiosos y las organizaciones que no se ajusten a la ortodoxia LGBT, y en un movimiento nuevo y sin precedentes pide a los gobernantes que desestabilicen las religiones desde el interior, apoyando a las facciones pro-LGBT que existen dentro de las diversas denominaciones religiosas. Punto 1 es este. Ellos animan a que los gobiernos se sumen al pensamiento de la ONU de que deben debilitar desde dentro todos los aspectos religiosos que van contra el movimiento LGBT y ayudar a promover todos los aspectos religiosos que apoyan el movimiento LGBT. ¿No te has dado cuenta de cuánto bombo y noticias se le está dando y cuántas ayudas están recibiendo iglesias inclusivas? En el sector luterano, metodista y en tantos otros sectores y denominaciones religiosas se están levantando cada vez más pastores que son propiamente dichos como considerados queers, pastores no binarios, pastores de orientaciones sexuales diversas e iglesias que están a favor de todo lo que tiene que ver con el movimiento LGBT. Lo que está haciendo la ONU es decirle a los gobiernos, no decirle a las personas, decirle a los gobiernos que se sumen a la ONU. ¿Para qué? Para debilitar las iglesias conservadoras que no apoyan el movimiento LGBT y apoyar, fomentar y animar aquellas iglesias que sabemos nosotros que son falsas, pero que promueven y apoyan al colectivo LGBT. Sigue así. Según el informe, si las religiones enseñan que el comportamiento homosexual es un pecado o que el sexo es una realidad biológica inmutable, están violando los derechos humanos. Dice el informe literalmente: hay rincones oscuros donde las personas LGBT son vistas como pecadores y ciudadanos de segunda clase, donde son despreciados y abusados. Que haya lugares donde eso pase, yo no lo sé, pero que son considerados pecadores no lo hacemos los colectivos religiosos, lo hace la palabra de Dios. No solamente el colectivo LGBT son considerados pecadores, los ladrones,
los mentirosos, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio también, los que tienen relaciones de adulterio también, los que cometen actos como el orgullo o la soberbia, los que son hombres o mujeres que deshonran a sus padres, los violentos y agresivos. No es solamente que llamemos al colectivo LGBT pecadores, es que llamamos pecadores a todos aquellos que cometen pecados establecidos por la palabra de Dios. No los consideramos por eso ciudadanos de segunda clase. Ellos votan como nosotros, van a la escuela como nosotros, trabajan como nosotros, así como todos los pecadores que están en este mundo. Nosotros no nos consideramos ciudadanos de primera clase porque somos cristianos, porque si supierais bien nuestro concepto de nosotros mismos, la diferencia es que ahí fuera las personas no quieren llamar al pecado malo y nosotros reconocemos la lucha que tenemos contra nuestra carne. Ya no somos esclavos del pecado, no lo practicamos, no es un hábito diario en nuestra vida, pero reconocemos que tenemos debilidades. Sin embargo, sabiendo que son pecado y por el poder del Espíritu Santo, combatimos en Cristo contra nuestra carne para no satisfacer nuestros deseos, no pecar contra Dios y vivir una vida que le agrade. No hacemos ciudadanos de segunda, simplemente la diferencia es que ahí fuera hay pecadores que no quieren aceptar que son pecadores y los creyentes somos pecadores que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Quiero terminar con otra cita del informe que dice al final: los límites establecidos en la concepción misma de la libertad de religión y creencias, incluido los derechos y libertades fundamentales de las personas LGBT, son clave para la plena compatibilidad de la libertad de religión y creencias con todas las acciones necesarias para combatir la violencia y la discriminación contra ellas. La ONU pretende que dejemos a un lado toda diferencia que podamos tener con el colectivo LGBT y así podamos convivir nuestras creencias religiosas y el pensamiento LGBT en una sociedad feliz y armónica. Por eso, la síntesis, el resumen de este informe de la ONU sobre la libertad religiosa es: la libertad religiosa termina donde comienzan los derechos LGBT. Así que la ONU ha establecido que nuestra libertad religiosa ahora tiene límites y los límites son no ofender al colectivo LGBT. Hace pocos días les dije que en Europa no íbamos a ir a prisión y pagar multas por hablar de Jesús. Íbamos a ir a prisión y pagar multas por decir que la práctica homosexual es pecado, por decir que no lo consideramos bien, no nosotros, sino lo establecido por la palabra de Dios. Quieren libertad para todos, pero toda libertad ahora será condicionada para que el movimiento LGBT siga expandiendo su ideología sin ningún tipo de entidad o sociedad o grupo o colectivo que quiera ponerles freno. La ONU va a luchar y esforzarse, va a llamar a los gobiernos, va a llamar a las entidades públicas a ayudarles a silenciar y tapar la boca a todo aquel que llame al movimiento LGBT pecado o malo. Así que, amados hermanos, creo que es tiempo de no dormir más. Creo que es tiempo de despertar. Creo que es tiempo de abrir los ojos, de no quedarnos callados y sobre todo de vestir toda la armadura de Dios. Días malos, días de persecución, días de cohibición se vienen sobre la iglesia verdadera. Días de presión social se vienen sobre los verdaderos creyentes que van a querer ser enmudecidos y van a prohibirles decir que es pecado lo que la Biblia es pecado. Te pregunto, amado hermano, ¿serás de los que se callen o serás de los valientes que obedecerán a Dios antes que a los hombres?
Este vídeo no lo va a promover la ONU y tampoco lo va a promover YouTube, pero confío que puedas ayudarnos dejando un me gusta y compartiéndolo con más personas. En medio de una sociedad donde todos se doblarán a la estatua de Nabucodonosor del movimiento LGBT, la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes, estaremos firmes para obedecer sobre todas las cosas lo que dicta la palabra de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. El Señor nos ayude a estar firmes.